los frutos. Amén. Pero también hay un devorador que está a la espera para tomar esos frutos. Y su palabra nos va a llevar a todo lo que el Señor ha venido haciendo en maldad. Lo que el enemigo ha venido haciendo en maldad, pero también nos va a llevar a lo que el Señor va a revertir de la maldad a la bendición para su pueblo. Por eso vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, rogándote que seas tú moviendo cielos y tierra y lo que hay debajo de la tierra, Señor. Cancelando todo aquello que se esté oponiendo a este tiempo. Toda atmósfera cargada queda disuelta. Tu Santo Espíritu viene limpiando los aires, Señor. Y tu palabra viene sanando, viene restaurando y viene libertando. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias y te decimos amén y amén. A modo de recordarles, desde el día primero comencé hablándoles sobre los reyes de Israel. Comenzaba con Omri, seguía Acab, Jezabel, la esposa de Acab, de donde descendían. Hablamos de Jorán, el hijo de Acab y Jezabel. Hablamos de Ocosías, que heredó el reino, que no había herencia. Y hablamos de Jehú. Y note algo, que el diseño que tiene el enemigo y para lo que fue preparada Jezabel era para acabar con los ministerios primarios y sobre todo con el ministerio profético. Jezabel estaba diseñada para devorar el fruto de la profecía, el fruto profético, porque el pueblo de Dios siempre ha caminado y se ha movido en lo profético y así seguirá. La palabra enseña que donde no hay profecía el pueblo se va a desenfrenar, y el enemigo eso lo sabe y lo conoce mucho mejor que nosotros. Pero también aquellos que fueron usurpados en su trono, aquellos que no supieron gobernar como Dios lo había diseñado, porque el pueblo de Israel fue diseñado para eso, para gobernar. Pero quiero compartirle hoy, y hoy les voy a estar hablando de Judá. Recordarle que la tribu de Judá era la tribu de la alabanza. Y cuando le hablaba ahorita sobre los panes de la proposición, recordemos que el rey David lo comió y le dio a los suyos. Llegó y lo pidió al sacerdote y lo comió y le dio a los que andaban con él. ¿De dónde provenía la raíz de David? De la tribu de Judá. La tribu de Judá ha sido llamada a guerrear, a ir al frente, abriendo brechas. Es una tribu que no se puede rendir, porque estamos viviendo un tiempo donde es de batallar y no de rendirnos. No es de voy a abandonar, no. Este es un tiempo donde más rodilla hay que doblar, pero también hay que levantarse como guerrero, con lanza y escudo y con la armadura de Efesios. Quiero que usted me esté acompañando a Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 16. Dice la palabra del Señor. Si el hermano David se llega aquí. No, ya. En el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Recordemos que había un Jorán en Israel, pero había un Jorán en Judá también. Y aquí dice la palabra que siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, su hijo. ¿Saben qué? Jorán comenzó a reinar en desorden sobre Judá, porque comenzó a usurpar. Todavía su padre estaba vivo. Estaba llamado por herencia, por la realeza, a gobernar un pueblo, pero no era su tiempo. Usurpó el trono de su padre. Y aquí veo algo, porque si Judá es la alabanza, es aquel líder, tipifica, representa aquel líder de la alabanza que está por encima o se quiere llegar por encima de su lámpara. Aquel que está en un lugar de eminencia, en una posición donde fue llamado a gobernar en un área, pero quiere pasar por encima del que está sobre él. Por eso es que comenzó a reinar en desorden, por eso es que comenzó mal su reinado. Dice el verso 18, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Si eres el rey de Judá, ¿cómo vas a andar en los caminos de Israel? Era un tiempo paralelo, un tiempo donde estaba el reinado
de Acab y Jezabel, pero ya había heredado Joram su hijo y había heredado el mismo tipo de gobierno, pero la maldad aún era mayor. Y dice que Joram comenzó a reinar como lo hizo la casa de Acab, porque la hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová llama a reyes y sacerdotes. Jehová nos llama a gobernar, pero en orden, para que sea un gobierno estable y perfecto. Joram usurpó el trono de su padre Josafat, aún estando en vida. Pero ¿con quién se casó Joram? Con la hija de Jezabel y Acab. Se casó con una que su madre le usurpaba el trono al propio padre, rompiendo el orden divino de la cabeza diseñada para gobernar. Quiero que lo vaya agarrando, porque aquí veo transferencias espirituales. La transferencia de Jezabel a su hija y la transferencia de Atalía a Joram, rey de Judá. Por eso cuando se rompe el orden divino de Dios, hay maldiciones ancestrales que la iglesia ha venido arrastrando. Y por eso es que van a haber manifestaciones que no son de ahora, que vienen de nuestros antepasados. Por eso es que la maldad se ha venido multiplicando, tomando fuerza, practicando. ¿Quiere que le diga algo? La compasión se ha perdido. La piedad se ha perdido. El último turno profético decía con el amor. Con el amor. Y el amor se ha perdido. Perdóneme, ya el mundo no sé si es de humanos o es una jungla donde el mayor depredador devora al más pequeño, donde no hay compasión con otras almas. Pero lo único que está en la tierra diseñado por Dios para enfrentar eso es la iglesia. Usted está llamado como Judá a guerrear. Usted está llamado a abrir las atmósferas y a prepararlas. Usted está llamado a levantarse en batalla. Usted no está llamado ni a la derrota ni a dejarse vencer. Cuando usted levanta cánticos y alabanzas de adoración a Dios, usted está guerreando en lo espiritual. No es solamente me gusta el ritmo, me gusta la letra. Usted tiene que hacerlo con entendimiento de que como mismo está batallando Judá aquí, lo está haciendo el pueblo y al final del tiempo va a entender por qué. Va a entender por qué. Dice el verso 19, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo. Recordemos que había una promesa, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos como perpetuamente. Esa fue la promesa de Dios para David. No faltará lámpara en tu casa. Cuando te levantas como un adorador, como cuando te levantas con cánticos de alabanza, como hacía David, no va a faltar lámpara en tu hogar, no va a faltar un guerrero en tu casa, no va a faltar un adorador. En medio de la iniquidad, en medio de la maldad, se tiene que manifestar la alabanza a Dios. Todo comienza por uno. La anciana Rebeca predicaba y daba un rema el jueves pasado, que de las pequeñas cosas salen, no recuerdo bien el rema como decía, los grandes momentos ante Dios, las grandes manifestaciones, no lo recuerdo bien, pero sé que me ministró mucho, porque muchas veces pensamos que los detalles más pequeños no se hacen ver y muchas veces son esos los que determinan. Pablo y Sila eran dos, cantaron himnos de alabanza y todos fueron libres. Y todos fueron libres. Pero David era alguien que sabía adorar. David era un salmista, David no era un artista, porque no es un don que venga del hombre, es algo que pone Dios. Y David sabía lo que desataba la adoración y la alabanza a Dios. Por eso es que no le falta lámpara en su casa. Por eso es que no le falta lámpara. Y si recuerda, cuando empecé a predicarles el día primero, les recordaba
que la alabanza se corrompió en los cielos. Fue aquel que fue llamado a guardar de ella, a gobernar en ella y a guiarla. Quien corrompió la alabanza en los cielos fue Luzbel. Era un querubín alabántico creado para eso, para alabar y adorar a Dios. ¿Y qué sucedió? Arrastró la tercera parte con él. La tercera parte. No arrastró el pueblo, arrastró a los adoradores, arrastró a los cantores, arrastró a los coros, a los panderos, a los instrumentistas. La tercera parte. La alabanza se originó en los cielos. Y hoy en día nosotros tenemos el privilegio de compartirla aquí en la tierra. Pero ¿cómo vamos a llegar a un ministerio eterno en los cielos alabando y adorando si no hemos aprendido a hacerlo aquí en la tierra? Tenemos que primero aprender a adorar a Dios aquí en la tierra para poder adorarlo en los cielos. No se asuste si después de este tiempo usted mañana se despierta en su casa cantando himnos de cánticos y alabanza. A mí me sucedió. A mí el Señor me cambió el disco de un momento para otro, me quitaba Mar Anthony y me ponía sobre alas de paloma. Y yo me sorprendí, decía, ¿qué yo hago cantando esto? Y me despertaba cantando himnos de alabanza, me despertaba adorando al Señor. Porque es algo que pone el Espíritu, pero es algo que nos toca desarrollarlo. Muchos tienen una gran voz para cantar. Muchos tienen el don y Dios les enseña a desarrollarlo para tocar un instrumento. Muchos fueron llamados para con su danza adorar y alabar. Pero todos fuimos llamados a guerrear. Dice el verso 4, fue elevado pues Jorán al reino de su padre. Es decir, él usurpó y comenzó a reinar, aún estando Josafat en vida. Y luego que se hizo fuerte, miren lo que hace, por eso es que la maldad toma fuerza. La maldad toma fuerza y cuando toma fuerza es cuando se va a manifestar. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Mire donde la maldad puede llevar a un hombre. Mire donde a alguien que fue llamado a gobernar con orden, con amor, bajo la guianza del Señor y sin embargo a su propia familia. Mire donde llega la maldad. Muchas veces no tiene límites. Pero Jorán tipifica a alguien, porque fue a sus hermanos a quien mató. Tipifica a aquel ministro que le mata el ministerio a otros. Porque sus hermanos también eran de la realeza. Y a eso fue llamado Judá, a la realeza. ¿Sabe qué? Todos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero la realeza de una casa está en la alabanza, donde hay autoridad y poder para guerrear y para gobernar. ¿Y qué hizo? Desató algo aún peor. Desató el espíritu de orfandad en su propia familia. Porque sus hermanos tenían hijos y más adelante lo vamos a ver. Abrió una puerta al enemigo. Y muchas veces nos quejamos, ¿por qué están sucediendo las cosas? Porque no hemos sido capaces de cerrar puertas que otros antes que nosotros ya abrieron. Y una de las formas es con la alabanza a Dios y con la adoración a Dios. En lo espiritual hay código y en los himnos y en los cánticos hay códigos. Y eso el enemigo lo sabe y el enemigo tiembla cuando hay un pueblo que adora a Dios. El enemigo sabe que el tiempo se le está cortando y cuando el enemigo sea atado y sea arrojado, el único ministerio que va a prevalecer y será eterno es el ministerio de la adoración y la alabanza. Por eso es que el enemigo sabe que si extermina la adoración en la tierra, la va a exterminar en los cielos. Porque si no hay una iglesia que adore aquí, ¿cómo vamos a adorar allá? El enemigo sabe que cuando corta la sementera, cuando corta la semilla, sabe que está eliminando el fruto postrero.
El enemigo es astuto, enemigo. Es astuto, hermano, astuto. Dice el verso 11, además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y a ello impelió a Judá. Mire, levantó altares. Levantó altares. Por eso es que es un peligro la idolatría en la alabanza. Una de las tres cosas que más Dios aborrece. Recuerden que les predicaba días atrás: rebeldía, murmuración e idolatría. Y no solamente Jorán levantó altares altos, no solamente adoró a ídolos, sino que impulsó, llevó a Judá, llevó a la alabanza a fornicar, llevó a la alabanza a idolatrar, contaminó. Por eso es que el altar es santo. Y nos toca velar por la pureza de lo que Dios pone aquí. Si se dan cuenta y usted observa, la alabanza y la adoración de nuestra casa son nuevos vástagos, son nuevas semillas. Y hay espíritus que están diseñados para devorarlos. Para devorarlos, porque sabe el enemigo que la alabanza es un arma poderosa que destruye la maldad. La alabanza es una lanza que le pone límites y destruye la maldad. Porque cuando adorábamos a los Baales, cuando cantábamos para el mundo, cuando le servíamos en fiestas paganas, no desatábamos códigos espirituales porque le estábamos sirviendo al rey de las tinieblas. Pero cuando un pueblo se levanta en unidad, si se da cuenta, los colores llevan el rojo, el gozo, llevan el rosado, la unidad, y llevan el naranja, la alabanza. Cuando hay un pueblo que se levanta a adorar con gozo, unido y alabar a Dios, se van a desatar códigos, se van a libertar familias, se van a sanar enfermos. Porque ¿quién de nosotros no llegó atado a los pies del Señor? ¿Quién no llegó atado? Sin embargo, la alabanza a Dios, por eso es que es un tiempo que no puede faltar en cada culto. Por eso que es al principio. Por eso que abre y cierra los tiempos. Mire, hermano, llevó a la idolatría a Judá. Dice el verso 12, y llegó una carta. Muchas veces usted se pregunta, ¿y por qué están haciendo lo malo? ¿Por qué hay lugares, por no llamarle iglesias, donde ven que la música del mundo ha llegado y la han recibido? Donde ven que las costumbres paganas han llegado y la han recibido. Árboles en el altar, las vestiduras, lo no decoroso en el altar, lo impuro en el altar, porque la música va a llamar a su autor. Y cuando alabamos y adoramos a Dios, es al Espíritu Santo al que estamos llamando a este lugar. Pero cuando lo contaminamos, es cuando comienza la diferencia. Pero Dios siempre está al tanto de todo. Miren lo que va a suceder con Jorán. Y llegó una carta del profeta Elías. Recordemos quién era Elías. ¿A quién quería exterminar? La madre de la esposa de Jorán. ¿A quién quería exterminar? Jezabel. Al profeta Elías. Un hombre usado por Dios, que aunque se enfrentó a 400 de Acera y a 450 de Baal, se escondió en una cueva por Jezabel. Se echó a morir debajo de un enebro, pero sin embargo no dejó de ser un hombre usado. Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Le estaba hablando del padre y del abuelo, de lo bueno que habían hecho en la alabanza. Le estaba hablando de los que habían sido ministros antes que él. Le estaban hablando de los que habían dirigido la alabanza de una iglesia antes que él. Aquellos que no la contaminaron.
aquellos que no la corrompieron, aquellos que no la prostituyeron. Por cuanto no hiciste como Josafat, tu padre, y como Asa, tu abuelo. Y ahí es donde viene la palabra que dice el verso 13. Sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel. ¿Por qué si perteneces a una casa tienes que llevar la adoración y la alabanza de otra? ¿Por qué si perteneces a un ministerio tienes que tratar de traer la doctrina y la visión de otro? No podemos mezclar ni alimentarnos de dos casas al mismo tiempo. No es bíblico. Y has hecho que fornicase Judá. Has hecho que fornicase. La fornicación es uno de los pecados más condenados. Porque no se fornica solamente en la carne, se fornica en lo espiritual. Cuando crees que estás haciendo algo a lo que no has sido llamado. Cuando te estás acercando a alguien o a algo que no lo ha sido llamado. Cuando crees que tienes que ejercer un ministerio en la alabanza y la adoración cuando no has sido llamado. Cuando mezclas, cuando introduces, cuando te olvidas del decoro con el que tienes que subir aquí para ministrarle a todo un pueblo. Como fornicó la casa de Acab. Recuerde que la maldición de Acab comenzó a caminar cuando se unió en yugo desigual con Jezabel. Jezabel venía de los sidonios, de los fenicios, no era judía. Y Dios aborrece las mezclas. ¿Por qué te tienes que enamorar de un mundano para conquistarlo y traerlo al reino? Es más propenso a que te contamine que a que lo salves. Porque eso fue lo que hizo Jezabel con Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. El pecado va a traer consecuencias. Nuestras acciones, le decía alguien ayer, trae consecuencias. Existe algo que se llama causa-efecto. Según lo que hagamos, serán los resultados que vamos a recibir. Según sea nuestro andar, es el testimonio que vamos a dar. Según nuestro actuar serán los resultados. Dice el verso 14, y aquí Jehová herirá a tu pueblo con gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Ya comenzaba Dios a profetizarle por medio de Elías, aquel que Jezabel quería exterminar. ¿Para qué? Porque el espíritu jezabélico sabía que esta palabra se la iba a llevar a alguien que se iba a desviar. Alguien que le iba a dar una herencia a su hija Talía. Mire, el enemigo es frío y calculador, pero sabe sacar bien las cuentas. Y se lo digo de esa forma porque tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. ¿A qué nos estamos enfrentando? Y a ti, le dijo a Jorán, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de la persistente enfermedad. Era tan mala la dieta que le daba Jorán a su cuerpo y a su alma, que los intestinos, dice que se le iban a salir por la persistencia. La maldad es una enfermedad. Por la persistencia de tu enfermedad. La maldad es algo que cala, que se reproduce y que da fruto también. Pero como les predicaba hace un tiempo, tiene un mismo fin. Va a condenación. Va a condenación. Y para eso fue llamada a la iglesia a levantarse en contra de la maldad. A levantarse en contra de lo que desagrada a Dios. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Aquí hay una sinergia. Pero ¿quién fue? Muchas veces el diablo, que el Señor lo reprenda, me tiene que no me deja descansar. No me quita el pie de arriba.
¿Y qué estás haciendo? A lo mejor tu actuar es como el de Jorán. ¿No será el Señor el que te ha enviado a los filisteos? ¿No será el Señor como se lo envió a Jorán, que le envió el árabe? ¿No será el Señor el que te envía a los etíopes? Muchas veces pensamos que no viene sin causa. Y sí, dice la palabra que como la golondrina en su vagar, la maldición no viene sin causa. Somos nosotros muchas veces los que causamos y despertamos esas entidades, esos espíritus inmundos. Somos nosotros los que abrimos las puertas. Es el hombre el que le da la autoridad al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero es el hombre el que se la quita también. ¿Cuándo? Cuando renuncias. A la maldad se le hace un acta de renuncia. A la maldad se le enfrenta y se le dice: ya yo no quiero saber de ti, ya yo no quiero depender de ti. Ya yo llegué a un lugar en Holguín, Cuba, que se llama el Tabernáculo, un lugar de salvación, una embajada a los cielos, donde la palabra me viene hablando y Dios me viene diciendo que me tengo que apartar de lo malo para que no me pase lo que le pasó a Jorán. Eso es lo que viene haciendo el Señor, pero muchas personas no quieren escuchar, y no solamente escuchar, no quieren hacer. No es solamente oidores, sino también hacedores. Muchas veces va a comenzar por uno solo el que salve toda una familia. Empezó por el carcelero, vaya al libro de los Hechos. Tú y tu casa. Hubo conversión, hubo prédica, hubo bautismo, hubo un culto en la casa del carcelero. Fue toda una familia. Es lo que quiere venir restaurando Dios y salvando. No es solamente a ti. Dios también te quiere salvar a ti y a los tuyos. Siempre va a haber un remanente fiel al que Dios le va a hablar. Dice: y subieron contra Judá y invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey. Y a sus hijos y a sus mujeres no les quedó más hijos que sino solamente Ocosías, el menor de sus hijos. Joacás es Ocosías. El mismo espíritu de orfandad que despertó Jorán. ¿Sabe qué? Le dieron de su propio chocolate. Le mataron sus hijos estando en vida. No creas que porque le sirves a la maldad vas a estar exento de que te ataque a ti, a los tuyos. No. No, aquel a quien le servía le dio muerte a su casa. Mire, después de todo esto, Jehová hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y comenzó a reinar de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Comenzó a reinar de 32, y voy a la numerología nuevamente, y reinó por 8 años. Y no es muy difícil sacar esta cuenta. ¿Cuántos años duró? 40. 40 es número de prueba. ¿Saben qué? Hay muchos que aunque sean llamados a la realeza, que aunque sean llamados a gobernar con autoridad y poder, no van a pasar la prueba, porque Jorán no la pasó. Tenía la herencia, tenía el llamado, tenía la unción, sin embargo no pasó la prueba. Todos fuimos llamados a adorar, todos fuimos llamados a alabar, pero no todos pueden subir y ministrar la alabanza y la adoración. No todos pueden ministrarles. Y hoy al final vamos a hacer algo para habilitar y honrar a aquellos que siempre nos están dando. Porque mientras muchos estamos sentados ahí, danzando, alabando, ellos nos están sirviendo y nos están dando de lo que Dios le ha dado. Y detrás de él viene Ocosías. Y aquí comienzo en Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 2. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Atalía, nieta de Onri, hija de Acab y Jezabel. Hija de Acab y Jezabel. Mire
¿con quién se vino a mezclar la alabanza de una iglesia? Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Pero tengo esto contra ti. Hace mucho tiempo venía ese verso en mi mente y lo comentaba con los ancianos. No sé lo que Dios me quiere decir, pero algo está despertando en mí. Porque era martillo en mi cabeza esa palabra. Era martillo en mi cabeza. ¿Y saben qué? Jezabel es solamente la punta del iceberg. Y van a ver lo que hizo Atalía. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Le está hablando a la iglesia de Teatira. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Que toleras. Nuestra madre enseña que lo que toleramos hoy se nos hace obligatorio mañana. ¿Y saben qué? Nos acostumbramos. Llega el momento que nos enamoramos. A ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, que enseña y seduce a mis siervos a que cometan inmoralidad y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y note tres cosas: profetizaba, se dice ser, no es que lo sea. Y les predicaba sobre eso desde el sábado, el día del ayuno. Cuidado de quien recibimos una palabra profética. Cuidado cuando recibimos una palabra que supuestamente viene de parte de Dios, pero no es por un ministro o alguien que está ungido, autorizado, enviado y habilitado para dar palabra al pueblo. Cuidado, que se dice ser profetiza, que enseña, que dice ser llevar un magisterio, que dice ser saber y conocer doctrinas, y que se pone a hurgar y a escarbar y a enseñar doctrinas de hombre, almáticas, emocionales, sentimentales, que no son doctrinas de Dios, pero enseña. ¿Y saben qué? Y seduce. Es alguien como Jezabel, que quiere ser el centro de todo, que quiere llamar la atención. Porque note usted que más adelante va a entender, Jezabel, no sé cómo decirle, ministraba, enseñaba, lo que hacía, lo hacía en público. Pero cuando adelantemos en el mensaje vas a ver cómo lo hacía Atalía, lo hacía en lo secreto, en el anonimato, en lo oculto. Jezabel es aquella que se exhibía y se preparó cuando venía Jehú, el rey que Dios ungió. ¿Para qué? Para exterminar la casa de Acab, que se dice ser profetisa. Y el verso 23 dice, si son tan amables los muchachos, y a sus hijos mataré con pestilencia. Ahí está hablando de la descendencia. Recordemos que estaba Atalía, estaba Jorán de Israel, y no sé si Ocosías también era hijo de Jezabel, no recuerdo bien. No tenía solamente a Atalía. Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el único que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquel que está sembrando la maldad en la iglesia, aquel que está llevando palabras proféticas que no son de Dios, aquel que está enseñando doctrinas de hombres, almáticas, emocionales y sentimentales, aquel que lleva a los hijos, a los siervos a cometer inmoralidad, aquel que lo lleva a comer de lo que comen los ídolos, de la maldad. No crean que van a estar exentos y a salvo. Escuche la palabra, iglesia. No crea que solamente usted, desde que estoy preparando el mensaje, yo también estoy cogiendo mis buenos cintazos. Escuche, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán. Dios va a dar testimonio. Por eso que cuando hay manifestaciones, el divisor, Dios lo va a evidenciar. La cizaña, Dios la va a evidenciar. La lepra espiritual, Dios la va a evidenciar. El cáncer espiritual dentro de la iglesia, Dios lo va a evidenciar. Y sabrán que yo soy el único que tengo la capacidad para escudriñar los corazones y las mentes, dice el Señor.
y os daré a cada uno según sus obras. Hay un juicio que se llama el juicio de las obras, por lo que hemos hecho y por lo que vamos a hacer. Por eso es que tenemos que sabernos medir para saber actuar. Amén. No han habido muchos amén esta mañana. Dice el verso 3. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. ¿Quién reinaba? ¿Quién sucedió a Joram? Ocosías. Pero ¿quién le daba los consejos a Ocosías? ¿Para qué? Para que hiciera lo malo. El primer error de Ocosías fue haber abandonado su reinado, porque lo cedió, porque se dejó influenciar. Por eso que aquel que está llamado a ser rey y sacerdote tiene que saber de dónde recibe el consejo. Y más adelante va a ver lo que es un consejo sabio. ¿Por qué? Porque la fuente de donde venga es la que te va a decir si hay o no hay sabiduría de Dios. La maldad que estaba practicando Atalía superaba con creces la maldad de Jezabel, su madre. Y era la que aconsejaba al hijo. ¿Sabe? En el anonimato. No, tú eres el pastor de la casa y por encima de ti no puede haber nadie. Sí, eso lo dice la palabra, es bíblico. Sí, pero tú tienes que tomar las decisiones. Sí, lo dice la palabra. Pero la palabra me enseña que en la multitud de consejería está la sabiduría. Y la palabra me enseña también que para gobernar y para corregir con vara tengo que darle miel, para que el mensaje dulce llegue al alma. Sí, pero tú tienes que imponer y tú tienes que hacer y tú puedes determinar. Yo me imagino los consejos de maldad que le daba Atalía a su hijo. Y note usted algo, que desde el primer día que comencé a predicar de la maldad, cada vez que venía un rey hacía algo peor. Es como cuando pasa alguien y deja una estela de maldad y dice, tengo que dejar una huella para que sepan que por aquí pasé yo. Tengo que dejar una huella. ¿A quién mató Jezabel? A un pastor, al dueño de una viña, a Nabot, y mató a sus hijos. ¿Y cuál fue la recompensa de Jezabel? Aquel que le está dando muerte espiritual a un ministro, no piense que no va a tener consecuencias. Aquel que se esté levantando en contra, en murmuración como divisor, en contra de un ministro, no piense que no va a llevar consecuencias. Se entregó y recibió los consejos de maldad de su madre y los puso por obra. Mire, e hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. ¿Saben qué? Cuando usted reconoce a su manto, mire, porque aquí lo que hizo Ocosías fue que cambió su cobertura. La que venía de Judá, la que venía de Asa, la que venía de Josafat. ¿Qué hizo? E hizo lo malo como había hecho la casa de Acab. Cambió su cobertura. Cambió la cobertura que te da la alabanza y la adoración a Dios. ¿Por qué? Por la idolatría de la casa de Acab. La iglesia que sabe reconocer su manto, el ministro que sabe reconocer y honrar su manto y serle fiel, ese ministro va a recibir recompensa. Pero aquel que cambia de cobertura, como cambia de vestidura, por algo personal, va a traer condenación. Rey y sacerdote que estás aquí, que gobiernas un hogar, porque no es solamente el pastor, no es solamente los ancianos, no, que gobiernas una familia. Estate atento quién te cubre. Comentábamos algo, el anciano Brian y yo, en lo personal. Qué triste que muchas personas aún no reconozcan el manto de nuestro ministerio, el manto apostólico que desciende sobre nosotros, porque nosotros sabemos reconocer la cabeza que tenemos, porque sabemos reconocer el manto que nos cubre. ¿Sabe por qué? Porque nuestro manto
Juan y Lisney supieron reconocer a Germán y a Ninoska. Pero Germán y Ninoska supieron reconocer a Sergio Enrique y a Leti, su esposa. Cuando reconoces y honras tu manto, vas a tener bendición. Pero cuando cambias de cobertura, buscando el beneficio propio y no el llamado de Dios a lo que fuiste, porque muchos fuimos llamados a guiar todo un rebaño. Quiere que sepa, hay muchas cosas y muchas batallas que tenemos en lo secreto, con nuestra familia, con nuestros bienes, con nuestros enemigos, con nuestros amigos. Y muchas veces nuestras lágrimas van a quedar en el anonimato. Por eso nosotros necesitamos de sus oraciones. Y no solamente los pastores, los ministros de la alabanza, los ministros de otras áreas, porque se nos es necesario que nos respalden. Dice el verso 7, según en Crónica, segunda Crónica capítulo 22, verso 7. La destrucción de Ocosías vino de Dios. Vino de Dios. ¿Quién le envió? Los filisteos, los árabes y los etíopes a Jorán su padre. Vino de Dios. Muchas veces nuestro propio Señor se va a levantar en contra de lo malo que hacemos. ¿Saben qué? Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Alguien que amo mucho me enseñó un día, ¿sabes lo que es la maldad? La ausencia del bien. Esa es la maldad. Y contra eso el Dios al que servimos no tiene tregua. Vino de Dios la destrucción de Ocosías por ir a visitar a Jorán. Este Jorán que estamos hablando no era su padre, este Jorán era el Jorán de Israel. El Jorán que llegó y le decía, hay paz, Jehú. Y Jehú le dijo, ¿qué paz ni paz voy a tener contigo y con las fornicaciones de tu madre, de Jezabel? Fue entonces Ocosías a hacer alianza con aquel que estaba contaminado. Fue a corromper la alabanza en otra casa que ya estaba contaminada, que en vez de traer ritmos, armonías agradables y que vengan del Señor, tenía el reggaetón, tenía la música rock, porque hay que tener los jóvenes en la iglesia, y eso es lo que llama la atención de los jóvenes. No, el mejor lugar de tus hijos es esta casa y lo vas a entender. Lo vas a entender para que vea cómo Dios salva a nuestros hijos en su casa. Pero ¿qué tengo que yo buscar en la casa de otro? Que yo sé que ya está contaminado, que yo sé que está corrompido, porque ya había sido ministrado su padre. ¿Quién le ministró la transferencia a Ocosías? Atalía, su esposa. A nuestros hijos le vamos a enseñar lo que sabemos, pero van a reproducir lo que somos. Eso se llama clonación, transferencia. Y sucedió que Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab. Encontró a los príncipes de Judá y a los hijos y a los hermanos de Ocosías, sirviendo a Ocosías, y los mató. Y los mató. Jorán se encargó de eliminar a los padres, el propio hermano. Pero Dios levantó un Jehú que eliminó la descendencia, porque sabía que lo que venía persiguiendo a Atalía era la descendencia, la alabanza, la realeza, el gobierno de toda una casa. Y también buscó a Ocosías y lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafá. Y le buscó el Señor con todo el que buscó al Señor con todo su corazón. ¿Saben qué? La única honra que recibió Ocosías fue de ser sepultado por su padre, Josafá. ¿Sabe qué? Aprenda a reconocer su paternidad para que comience a recibir honra. La única honra que recibió fue la del padre por ser hijo de Josafá, por ser nieto de Asa.
y no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Pero si la palabra dice que de David va a venir un linaje, que de la casa de Judá va a venir un linaje y va a venir un rey, ¿cómo se va a eliminar? ¿Pero por qué? Segunda de Reyes capítulo 11 verso 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, escuche, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó la descendencia real. Exterminó la descendencia. Ese es el principio del espíritu de Atalía, exterminar. Su madre Jezabel fue diseñada para exterminar el fruto de lo profético. Pero Atalía fue diseñada para exterminar la descendencia de la realeza de una casa. Por eso es que le digo que fue peor que su madre. ¿Saben qué? Jezabel se le quedó corta a la hija en la maldad. Es triste, pero tenemos que enseñarlo. Se le quedó corta. Pero Josaba, gracias Señor, que siempre hay un remanente fiel. Pero Josaba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba, y así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. El espíritu de Atalía está diseñado para devorar los vástagos, para devorar la inocencia del fruto. ¿A quién venía eliminando y exterminando? A los niños, a sus propios nietos, para que lo entienda mejor. Venía exterminando. ¿Saben qué? Cuando la maldad llega al corazón de alguien y toma fuerza, y ese alguien se deleita y se enamora en practicarla, hay una mente reprobada. Y comienzo con cómo surgió la alabanza en los cielos. Dice que fue el sello de la perfección, dice el libro de Ezequieles, creo que capítulo 35, 38, no recuerdo bien. 28. El sello de la perfección, dice la palabra, eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló iniquidad en tu corazón. La maldad es alguien que está diseñado para destruir hasta aquel que la posee, hasta aquel que la practica, hasta aquel que se cree dueño de lo que está haciendo y no sabe que está siendo dominado y poseído. Por eso es que tenemos que levantarnos como guerreros, porque Jezabel es solamente la punta del iceberg y es algo que el enemigo siempre ha tratado de introducir en la iglesia. ¿Con qué quiere acabar Jezabel? Con la compañía profética, pero con las cabezas y autoridades. ¿Y a quién envió a Atalía? Voy a acabar con la alabanza. No lo pude desenfrenar, no pude acabar con la palabra. En esa iglesia siempre hay profecía, en esa iglesia siempre Dios me está hablando. Me voy a meter en la alabanza, voy a traer ritmos nuevos, voy a traer costumbres nuevas. Los voy a vestir de una forma diferente, le voy a cambiar los movimientos y ritmos que agradan a Dios por movimientos y ritmos sensuales y sexuales. Porque en esa área operan las dos, tanto madre como hija, en el área sexual. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Saben qué? Para nosotros es una prioridad. Quiero que lo entienda y que lo crea y que se lo lleve como rema. En esta casa es una prioridad velar y cuidar de cada joven y de cada fruto. No solamente de los que están aquí en el altar, los que están en todas las áreas. Y eso nos compete a todos. Esto es un trabajo de equipo, no es de una sola persona. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor
¿Dónde estuvo escondido Joás? 6 años. 6 números de hombre hasta que crezcas. Mientras Atalía reinaba en el país, creo que fue la única reina que reinó solo en todo Judá, si mal no recuerdo, sola, sin esposo. Si estoy equivocado, usted me perdona, pero creo que fue la única. Y reinar 6 años con tanta maldad, me imagino lo que debe haber sufrido Judá. Me imagino lo que debe haber padecido la alabanza. No, tú no puedes danzar porque tú no. No, porque ese paso no. Me gusta que levantes la pierna esté alto, pero que la falda sea corta. Si no es así, no me vas a danzar. No, pero yo quiero tocar un ritmo. Sí, ¿qué me vas a tocar? ¿Un reggaetón? Sí, vas a tocarme aquí. Pero si no, te tienes que ir. Me imagino lo que debe haber padecido. No me vas a predicar en el púlpito esa palabra y no me vas a ministrar ese himno que trae liberación. Yo quiero que me cantes algo que ate al pueblo. Yo quiero que cantes algo que lleve a mi pueblo a la idolatría. No es lo mismo elevar un cántico donde alabemos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y donde le exaltemos por quien es, a que usted cante algo donde le esté dando gloria y honra al hombre, a alguien que realmente no lo merece. Por eso es que le decía, y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. ¿Saben qué? A veces me han llamado, pastor, sí, dígame, Dios le bendiga más. Oigan, que mi hijo quiere ir para la iglesia, ¿hay alguien? No, pero van a venir, pueden enviarlo. Le abrimos las puertas. Sí, pero es que este muchacho solamente quiere estar en la iglesia. Es que este muchacho solamente quiere estar allí. Es que la iglesia es el mejor lugar del mundo para tus hijos. Acaba de entenderlo. No vas a encontrar, te cansarás de buscar y no vas a encontrar un lugar mejor para nuestros hijos que la casa del Señor. 6 años lo tuvo Joiada, el sacerdote, enseñándole de Dios. ¿Qué aprenden tus hijos en la iglesia? Amar a Dios, adorar a Dios, a servirle a Dios, a serle fiel a Dios. Tu hijo está recibiendo la semilla, la buena semilla que le va a dar el pasaporte postrero al reino de los cielos. No lo prives de vivir en la casa del Señor. Que tu hijo sea como ese Keilan que presentamos ahorita. Que sea una ofrenda en la casa del Señor, que sea un Samuel, porque a la misma medida y a la misma velocidad que caían los hijos de Elí por su pecado, crecía Samuel y ministraba en presencia del Señor y crecía ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. No vas a encontrar un mejor lugar ni la mejor herencia para tus hijos que no sea la casa de Dios. La casa de Dios no hay ni la habrá. Este lugar está diseñado como un refugio. Ahí fue donde se refugió quien sería el rey de Judá, quien salvaría la alabanza. Y le voy a demostrar al final del mensaje por qué. Quien restauraría la alabanza y la adoración en la casa de Judá, que ya la había contaminado Jorán, que la había contaminado Atalía, que la había contaminado Cosías. Pero siempre va a haber un remanente fiel, un ministro, un alma fiel. Siempre lo va a haber para alabar y para adorar a Dios. Siempre lo va a haber. Por eso queremos estar honrando en esta mañana. Y si me permiten, antes que se acomoden las servidoras, pásenme a Dulán aquí al frente. Todo aquel que pertenece a la danza y la alabanza, los que ministran, solamente se queda aquí el piano y quien está a cargo de la dirección. Y quiero que pasen al frente los ancianos y la pastora. Vamos a hacer algo que es profético, pero que es bíblico. Y usted lo va a entender. ¿Saben qué? Por eso es que le decía que hoy es un día, una mañana,
donde vamos a honrar, vamos a habilitar, vamos a reconocer y vamos a resguardar a aquellos que siempre nos están dando a nosotros. Por eso es que se cumple el principio que el que extiende la mano para dar, nunca se le va a cortar para recibir. ¿Saben qué? El Josafat que le voy a hablar ahora, que era el sacerdote, que era el que preparaba al ministro de la alabanza, que es el que está frente a esta casa de Adulán como cabeza, aquí está. Dejó a su madre para venir a recibir lo que Dios tiene para él, porque sabe que lo necesita, él y su esposa. Porque la cabeza tiene que estar bien para que el resto del cuerpo esté bien. Cuando hay un sacerdote, donde hay un ministro de la alabanza y la adoración que va al frente en la batalla, sabe guiar como líder a todo un ejército. Sabe darle el lugar que a Judá le pertenece y le pertenecerá siempre. Alabar y adorar a Dios, pero ministrarnos a todo un pueblo. Darnos y llenarnos de lo que tanto Dios le ha dado a ellos. Por eso es que es bueno reconocer lo que hacen por nosotros y no que reconozcamos lo que hacemos por otros. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Pero en el 7º año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteros y de la guardia. ¿Saben qué? Existía la escolta real, que era en números de 100, que era aquellos que se encargaban de guardar al rey. Pero también existía la guardia de palacio. Por eso fueron llamados los cariteros y los guardias. ¿Saben qué? Usted como adorador, como servidor, como hijo de casa, usted pertenece a la guardia real de palacio. Porque su alabanza cuida de todo un pueblo y un palacio. Pero la guardia real, que son los ministros, son los que cuidan de la realeza de la casa. Por eso es que ellos son los que son llamados a ungir, son llamados a profetizar, son llamados a predicar la palabra, a dar consejería, a enseñar en el magisterio. Son llamados como ministros. Los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del rey y los puso bajo juramento y le mostró al hijo del rey. Aquella guardia real, aquellos cariteros que él llamó, le estaban sirviendo a Talía, no los buscó de otro lugar, pero le estaba abriendo sus ojos espirituales y le estaba ministrando y enseñando quién es el verdadero heredero de la casa. Le estaba diciendo en otras palabras, este es el que lleva la voz mandante en la batalla. Este es el Joás que yo he venido preparando durante 6 años, casi 7, como ministro de la alabanza, para que no se pierda la adoración de Dios en la tierra. Este es el que tienen que reconocer ustedes. Mientras los ministros van ungiendo a Adulán, entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y estaban en la casa del Señor. Le ruego que extienda su mano hacia acá y vaya respaldando la oración. En estos momentos a usted le está siendo dada las lanzas y los escudos para que defiendan la adoración de la casa del Señor. Le están siendo dando armas espirituales con autoridad y poder para derrotar el espíritu de Atalía. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.
gracias que me incluyeron al pastor Fernando, porque es el líder de la alabanza de una casa que está bajo esta cobertura. Es alguien que sabe reconocer su manto y quien lo cubre. Es alguien que le es fiel a Dios y a su ministerio. Por eso en el nombre de Jesús tienes derecho a recibir de la habilitación nueva que trae el Espíritu Santo en esta mañana. Este es el momento de que usted, como adorador, alabántico a Dios, debe echar fuera todo aquello que por generaciones había venido arrastrando como cadenas, echando fuera toda carga que no es suya, pidiéndole al Señor que la habilitación de los cielos venga sobre su ministerio, rogándole a Dios por suministros de la danza y la alabanza, como aquel Joiada que supo cuidar del rey para que no se perdiera. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le dio el libro del testimonio. ¿Saben qué? En lo espiritual hay diademas y hay coronas que están siendo colocadas encima de ti, Adulán. Quiero que entiendas por qué. Porque así como mismo se sacó el libro de los testimonios, el libro de las memorias, el libro de las crónicas, de todo lo que has venido haciendo como adorador alabántico de esta casa en tu ministerio, desde que Dios decidió sembrar la semilla en este lugar. Esos libros en lo espiritual están siendo abiertos. Y Dios lo que está haciendo es reconociendo tu consagración, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu dedicación, reconociendo tu amor, tu compromiso, tu lealtad sobre esta casa y sobre el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, le puso la corona y se abrió el libro de los testimonios, e hicieron rey a Joás y lo ungieron. Así mismo como Joás recibió la unción sacerdotal para llevar adelante la alabanza de Judá, recíbela, Adulán, recíbela para que todos los días de tu vida sean sellados en tu corazón las memorias, no solo de lo que has hecho, no solo de lo que haces, sino de lo que harás por la alabanza a Dios. Recibe como recibió Joás, recibe la autoridad y el poder, recibe la habilitación, recibe la calificación, la comisión que solo viene de Dios. En el nombre de Jesús, llénale, Señor. Tenles en cuenta el corazón de adoradores, porque estamos ungiendo salmistas y no artistas, porque estamos ungiendo muchos que han renunciado a su matrimonio, han renunciado a una vida de lo carnal, han renunciado a los beneficios de las emociones y del alma por adorarte y por servirte. Muchos que han tenido que sacar sus familias adelante con sus fuerzas, pero no han dejado de venir a danzar, a cantar, a adorarte. Muchos que han dejado la prioridad que había en su vida por seguirte a ti y entrar en tu río. Entra en el río de Dios, Adulán. Entra en el río y la llenura del Espíritu Santo. Este es el tiempo de habilitarte. Este es el tiempo de llenarte como llenaron a Joás. Que cuando el cuerno de aceite sea derramado sobre ti, los cielos se estén abriendo. Vienen tiempos de cambio. Grandes batallas se avecinan para esta casa. Pero no hay fin para adorar a Dios.
en esta casa. Este es el tiempo donde estás recibiendo la habilitación del cielo. No es el hombre el que te está dando, es el Señor el que te está llenando. Es el Señor. Y batiendo palmas gritaba el pueblo: viva el Rey. Batiendo palmas, aquel que no te reconocía, a partir de ahora tendrá que reconocer, tanto en lo físico como en lo espiritual, que es un ministerio que tiene cabeza, es un ministerio que tiene orden, es un ministerio que tiene diseño, es un ministerio que remueve las cenizas del altar. Es un ministerio llamado a remover y a promover los cimientos de las tinieblas, porque cuando Silas y Pablo cantaron himnos de alabanza y adoración a Dios, hubo un de repente, la tierra tembló, las cárceles fueron abiertas, los cautivos fueron libertados. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, solo dos cantaron y alabaron, y hubo un de repente de Dios. Cada vez que envíes un cántico de adoración, es una celda que se abrirá en lo espiritual. Cada vez que alabamos al Señor, es un alma que será libertada. En el nombre de Jesús. Y voy a terminar como empecé. El profeta Abdías, escuche bien, iglesia, el profeta Abdías ocultó y resguardó a los profetas de la maldad de Jezabel. Los preservó, los mantuvo con vida en cuevas para que no se perdiera el fruto profético del pueblo de Dios, para que hoy la iglesia tuviera profecías. Desautorizó un sacerdote, un profeta que creyó y siguió a Dios, desautorizó el espíritu de Jezabel para que no se perdiera la palabra profética de la iglesia. Y de la misma forma, Dios levantó también un Joiadat que resguardó y guardó al rey de la maldad de Atalía, para que no se perdiera la realeza de la iglesia. Y note algo, iglesia, lo sostuvo con pan y agua. Reciben el nombre de Jesús. Lo sostuvo con pan y agua. Tanto a los profetas en la cueva no les faltó la palabra y el espíritu. A Joás tampoco le faltó los 6 años en la casa del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, habilita, Señor, llena, como dice tu palabra, cincela tu amor en el corazón del hombre, cincela tu amor en el corazón de la alabanza a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, llena, Señor, llena, que solo tú puedes hacerlo. Por eso es que tantas veces le ministramos que en esta casa no hay espíritu de orfandad. ¿Saben por qué? La función tanto de Abdías como de Joiadat fue de un padre. Donde hay paternidad, hay responsabilidad. Y sepan, ministros de esta casa, ancianos,
parte de sus funciones. El ministrar paternidad es algo que va a resguardar el nuevo vástago y el fruto. Es algo que va a guardar la inocencia de la iglesia. Es una señal, pero con amor. Siempre tiene que ser con amor. Dice la palabra que al oír a Atalía el ruido de la guardia y del pueblo, se llegó al pueblo en la casa del Señor. Se llegó al pueblo en la casa del Señor. El espíritu de Atalía puede entrar a la iglesia. Ahí queda demostrado que el espíritu de Atalía puede entrar a la iglesia. Pero una cosa es que tú entres endemoniada y otra cosa es que puedas habitar en lo santo y puro del Señor. Y miró aquí, el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre. Las columnas de una casa son los ministros. El rey tiene que estar rodeado de sus ministros, que son los que van a soportar las cargas de un reino, de una casa, de una iglesia. Y los capitanes, líderes de esta casa, tienes que aprender a guardar con lealtad y fidelidad a tu rey, a tu lámpara. Porque Dios le dijo a David que no faltará lámpara en su casa. Por eso es que la luz del Señor no se ha apartado de este lugar. Por eso es el Dios que fue, que es y que será. Y los trompetas estaban al lado del rey. Compañía profética de esta casa. Trompeta de esta casa. Tienes que estar cerca de tu lámpara. Porque te toca confirmar por medio de Dios la palabra que Dios le da a la lámpara. La palabra que Dios le da a la cabeza y al rey. Te toca, compañía profética. Quiero que notes por qué todo viene en orden, iglesia. ¿Por qué todo viene en orden? Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Y entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: traición, traición. Lo que quería exterminar a Atalía fue lo que acabó con ella. Se levantaron cánticos, se levantaron himnos, las trompetas, los instrumentos comenzaron y comenzó un tiempo de alabanza y gloria. Eso es lo que aún cuando puede entrar a la iglesia va a echar fuera y va a destruir a Atalía. La alabanza de una casa está diseñada para enfrentarla. La alabanza de una casa. La alabanza. La alabanza de una casa, iglesia. Y le echaron mano. Y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron como el perro a su vómito. Como le dijeron a su madre: en el estiercolero nadie te reconocerá. Ahí le dieron muerte a la maldad. En el estiercolero, en el lugar donde le pertenece. En el lugar donde le pertenece a la maldad. Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor. Y asimismo
el amor. El vínculo perfecto es el amor cuando hay autoridad delegada. Dios, el ministro y la alabanza. Cuando hay autoridad delegada y reconocida, hay armonía, hay amor, hay orden. Estar en tu presencia. Cuando se reconoce que viene de parte de Dios y todo el pueblo se regocijaba. Hoy es una mañana de júbilo y gozo en esta casa, porque Dios está reconociendo a aquellos que llamó como adoradores, aquellos que llamó como salmistas. Y la ciudad quedó tranquila porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. La palabra de esta mañana le está dando muerte a Atalía. En el nombre de Jesús. ¿Dónde? En la casa del rey. Y había tranquilidad. Tiene que haber paz en tu vida. Es la señal que Atalía no tiene autoridad sobre ti. Y había paz, había tranquilidad, había amor. Esa es la señal que quizás tanto has estado esperando. Quiero ser uno contigo. Tienes que aprender a levantarte en lo espiritual en contra de lo que se ha levantado contra tu casa. Yo quiero ser uno. Dice el verso 21, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. No tengas a menos tu edad. No tengas a menos tu edad. La persona que con más dones en la alabanza ha cargado en esta casa, y me refiero a nuestro hermano Chris, Dios lo comenzó a usar desde los 6 años o 5, si mal no recuerdo. Quizás de la edad de Joás. ¿Y cuánto ha ministrado a esta casa y a las naciones? No tengas a menos tu edad, no te creas en poco. Y el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Y reinó 40 años en Jerusalén. Cuando Joás nació, comenzaba a reinar Jehú. Ya Jehú comenzaba a derribar entidades. Ya Jehú comenzaba a derrotar a Jezabel. Pero mire, y no es coincidencia, tenía 7 años y gobernó 40. Gobernó 40. Joás hizo y cumplió con lo que no pudo cumplir su abuelo Jorán, porque a los 40 Jorán murió. En el nombre de Jesús, Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios, y quiero que se detenga y circuncide su oído y escuche esta palabra. Y Joás hizo lo recto ante Dios todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y aquí es donde me quiero detener, para que Adulán sepa reconocer de dónde viene un buen consejo. El buen consejo no te lo da alguien por su estatura de eminencia, porque Jezabel era reina, Atalía era reina, y los consejos que daban a Jorán y a Ocosías eran de maldad. Sin embargo, Joiada era un sacerdote, era un ministro de la alabanza. Cuando estés en problema, no escondas su problema, no entierres tu problema. Acércate a tus ministros para que recibas el buen consejo y para que hagas lo recto ante los ojos de Jehová. La buena palabra y el buen consejo es el que viene de Dios, de alguien que se deje usar por Dios. De ahí es donde viene
Y muchas veces tienes que entender, Adulán, que no es como tú quieras danzar, no es como tú quieras tocar, no es como tú quieras cantar, es como tu joyadad te enseña a hacerlo, para que no mezcles el ritmo, para que no corrompas la danza, porque eso fue lo que sucedió con Salomé, la hija de Herodías. Herodías tipifica a Jezabel y Salomé tipifica a Atalía. Y lo que acabó con la cabeza de un rey fue Atalía. Aprende, Adulán, a buscar el buen consejo en la buena fuente. Recuerda que oveja no sana oveja, que para eso Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para formar a los santos en la buena obra. Aprende a reconocer la cabeza de tu ministerio. Aprende a reconocer autoridad. Y es lo que te dará autoridad. Aprende a ser obediente aun cuando estás en lo secular, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero de cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares. Va a ser tu familia quien muchas veces te va a traer como ofrenda, pero vas a ser tú el que muchas veces ofrendará a tu familia. Y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Cada alabanza que eleves a los cielos, cada cántico, cada danza agradable a Dios, va a ir sellando los portillos de otros, va a ir cerrando las fisuras, las grietas de muchas vasijas, porque los signos de alabanza ministran, nos benefician, nos restauran. Dios se mueve en el medio de la alabanza a su pueblo. Y se hacía, no se hacían ni tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro para el templo, porque lo que lo daban a la obra y con él reparaban de la casa de Jehová. No se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían fielmente. Cuando llegas a una estatura de hijo fiel, Dios va a poner recursos en tus manos. No es solamente el don, no es solamente el ministerio. Podrás entrar en una dimensión donde va a ser visible el fruto en lo físico y en lo espiritual. Vas a poder gobernar, vas a poder administrar como buen mayordomo, no solamente en el templo, también en tu familia. Joás estaba recibiendo Joás estaba recibiendo, iglesia, de lo que la maldad heredada de Jezabel quería exterminar, que era la herencia profética. Pero al mismo tiempo, Dios estaba garantizando lo que Atalía quería exterminar: el linaje de Cristo, la herencia futura de la iglesia, el ministerio de la alabanza y la adoración. Dios te ha llamado a algo importante. Ponlo por obra. Da frutos para la casa del Señor. Mientras usted levanta sus manos, vamos a orar. Pero antes de orar, ¿hay alguien aquí que no conoce al Señor y quiere aceptarle como su Rey Salvador? ¿Hay alguien que está arrepentido de haber hecho lo malo y quiere que su vida cambie como cambió la de muchos de nosotros? ¿Hay alguien que quiere renunciar a lo malo para entregarse a lo bueno? No es para avergonzarle, solamente Dios quiere reconocerle y hacer fiesta. ¿Alguien quiere restaurar
su vida con el Señor? ¿Alguien quiere reconciliar su ministerio con el Señor? Que levante su mano y pase al frente. Que levante su mano y pase al frente. Que levante su mano y pase al frente si alguien quiere recibir al Señor. Mire, quiero decirte algo. Bastó solamente un Joás para que fuera salvado el linaje de la alabanza y la adoración. Basta solamente un alma para que haya fiesta en los cielos. Tú eres la razón de ser de la fiesta que hoy hay en los cielos y en esta casa. Y usted también, gracias Señor. Gracias, porque ese es el fruto. Ese es el fruto de la viña. Cada alma, iglesia, que se convierte a Cristo, es menos tiempo que le queda al enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias porque te has manifestado con grandeza y gloria. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo, porque tu presencia ha estado con nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más le has hablado a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Así como fue sellado Joás para la alabanza y adoración de la casa del Señor, está siendo sellado tú, tanto en lo físico como en lo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida y será tenido en cuenta lo que Dios quiere derramar. Por cuanto tu servicio a la casa del Señor, tu fidelidad y tu entrega, recibe lo que Dios tiene para ti. El tiempo de la siembra viene, pero el tiempo de la cosecha va a llegar. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hoy han recibido los que muchos nos han dado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Gracias por tu gloria. En el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Y que Jehová te dé paz. Y Jehová te sustentará y te bendecirá. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo, iglesia. Llévate la paz, el gozo y el amor del Señor a tu casa para los tuyos. Gracias, Señor.